Hoy leemos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 400. Hay seres que no piden más, perdón, profesional y solo ayuda al hombre a tener paciencia. Hay seres que no piden más, que teniendo el azul del cielo dicen basta, pensadores absortos ante el prodigio, que idólatras de la naturaleza se muestran indiferentes al bien y al mal. Contemplando del cosmos, en medio de tanta magnificencia se olvida de sus semejantes, y no comprenden haya quien, no comprenden haya quien fije la atención en el hambre de unos y la sed de otros. La desnudez del pobre durante el invierno en la curvadura linfática de una pequeña espina dorsal. En el jergón, en la buhardilla, en el calabozo, en los harapos de las jóvenes que tirititan de frío, cuando se puede meditar a la sombra de los árboles, espíritus tranquilos y terribles e implacablemente satisfechos. Cosa rara, el infinito les basta. Ignoran esa gran necesidad del hombre, lo infinito que admite el enlace. No se acuerda de lo infinito que admite el progreso, el trabajo sublime. Huye de su mente lo definitivo que nace de la combinación humana y divina de lo infinito y de lo infinito, de lo infinito y de lo finito. Con tal de ponerse frente a la inmensidad, se sonríe. Para ellos no hay alegría sino éxtasis. Abismarse tal, abismarse tal es su vida. En su concepto, la historia de la humanidad no es más que un plano dividido en fracciones, donde no se halla el todo. El verdadero todo está afuera. ¿A qué acordarse de ese pormenor el hombre? Decís que el hombre padece y que no tiene nada de imposible, pero en cambio ved cómo se eleva el de Barán. Decís que a la madre se le ha agotado la leche, que el recién nacido está muriendo. No sé una palabra, pero en cambio, considerad ese admirable rosetón que forma la albura del abeto, examinada con un microscopio. Considerad esto el más rico encaje. Sus pensadores se olvidan de amar. Es tanto lo que influye a ellos, en ellos el zodíaco que les impide ver al niño que llora. Dios, Dios les eclipsa el alma. Es una familia de inteligencias, a la vez pequeñas y grandes. Horacio se contaba en el número, y Goethe y quizá también La Fontaine. Magníficos egoístas del infinito, espectadores tranquilos del dolor, que no ven a Nerón, ya hace buen tiempo, a quien él solo oculta la hoguera, que mirarían guillotinar, no, sí hace buen tiempo, a quienes el sol oculta la hoguera, que mirarían guillotinar buscando en el suplicio un efecto de luz, que no oyen ni el grito, ni el sollozo, ni el estertor, el toque de alarma, para los cuales todo se encuentra bien, puesto que hay el mes de mayo, que se declara satisfecho mientras luzcan sobre su cabeza nubes de púrpura y oro, y que están decididos a ser felices en tanto que los astros brillen y que canten las aves. Se les compararía a cuerpos tenebrosos que despiden rayos de luz. No sospechan siquiera que son dignos de lástima, y sin embargo lo son, porque el que lo llora no ve, el que no llora no ve. Es preciso admirarlos y compadecerlos, como se compadecería y admiraría a un ser a la vez noche y día, que no tuviese ojos bajo las cejas y medio de cuya frente brillase un astro. Según algunos, la indiferencia de sus pensadores es una filosofía superior, concedido, pero es en esa seguridad e imperfección. Se puede ser inmortal y cojo. Testigo Vulcano, se puede ser más que hombre y menos que hombre. Lo incompleto inmenso está en la naturaleza. ¿Quién sabe si eso no es ciego? Mas entonces, ¿de quién fiarse? Solem quis dicere factum audeat, como han de engañarse ciertos genios, ciertos altísimos, en forma humana, ciertos hombres astros, como lo que está a tan grande elevación en la cima, en la cúspide, en el cenit, lo que envía a la tierra tanta claridad, ha de ver poco, ha de ver mal, no ha de ver. ¿No es esto para desesperar? No, pues ¿qué hay por encima del sol? Dios. 6 de junio de 1832 a las 11 de la mañana, el Luxemburgo solitario y despoblado. Estaba hermoso. Los arriates y los parterres se enviaban en medio de la luz, perfumes y resplandores.
Las ramas, locas con la claridad del mediodía, parecían querer abrazarse. Había en los sicómoros una batahola de currucas. Los gorriones trepaban por los castaños, picoteando en los agujeros de la corteza. La planta banda aceptaba la legítima monarquía de los lirios. Más a gusto de los perfumes es el que sale de la blancura. Respirábase el olor aromático de los claveles. Las viejas conejas de María de Médicis sentían el amor sobre los altos árboles. El sol adoraba, el sol doraba, tenía de púrpura y encendía los tulipanes, que no son otra cosa de todas las variedades de la llama hechas fuego. En torno a que los bancos de tulipanes remolineaban las alvejas, chispas de aquellas flores llamas. Todo era gracia y alegría hasta la próxima lluvia. Esta, reincidente, de que debía aprovecharse los lirios y la madre selvas, no tenía nada de alarmante. Las golondrinas hacían la graciosa amenaza de volar bajo, que estaba allí respiraba felicidad. La vida olía bien, toda aquella naturaleza exhalaba el candor, el socorro y la asistencia, la paternidad, la caricia y la aurora. Los pensamientos que caían del cielo eran dulces como la manita de un niño que se besa. Estas estatuas bajo los árboles, desnudas y blancas, tenían ropajes de sombra agujereadas de luz. Eran diosas con harapos de sol, pues los rayos le colgaban de todas partes. Alrededor del estanque grande, el estanque grande de la tierra estaba ya seca y hasta caliente. Se movía bastante viento para levantar acá y allá pequeños remolinos de polvo, unas hojas amarillentas, restos del último otoño, que se perseguían alegremente como los pilluelos en sus huecos. La abundancia de la claridad tenía no sé qué de tranquilizadora. La vida, la savia, el calor, los efluvios se desbordaban. Sentíase bajo la creación lo enorme del manantial. Todos aquellos soplos penetrados del amor en aquel vaivén de reverberaciones y de reflejos, en aquella prodigiosa expedición de rayos, en aquel derrame indefinido de oro fluido, se sentía la prodigalidad de lo inagotable. Detrás de tanto esplendor como detrás de una cortina de llamas, se entreveía Dios, ese millonario de estrellas. Gracias a la arena no había una mancha de lodo. Gracias a la lluvia no había un grano de ceniza. Los ramilletes acaban de lavarse. Todo el terciopelo, todo el raso, todos los barnices, todo el oro que sale de la tierra en forma de flores se ofrecía a la vista desde su mayor pureza. Toda aquella magnificencia respiraba el aseo. Un gran silencio de la naturaleza dichosa llenaba el jardín. Silencio celeste, compatible con mil músicas, arrullos de los nidos, zumbidos de los enjambres, palpitaciones del viento. Toda la armonía de la estación se completaba en un agradable conjunto. Las entradas y salidas de la primavera se efectuaban en orden regular. Concluía las lilas y empezaba los jazmines. Algunas flores se retrasaban. El contrario, adelantábase algunos insectos. La vanguardia de las mariposas encaronadas de junio fraternizaban con la retaguardia de las mariposas blancas de mayo. Los plátanos mudaban la piel. La brisa formaba ondulaciones en los magníficos grupos de castaños. El espectáculo era espléndido. Un veterano del cuartel vecino que miraba a través de la verja decía, en la primera vestida de todas armas y con su uniforme de gala. Es la primavera vestida de todas armas y con su uniforme de gala. Toda la naturaleza se desayunaba. La creación había sentado a la mesa, pues era la hora. El gran mantel azul estaba tendido sobre el cielo y el gran mantel verde sobre la tierra. El sol alumbraba a Giorno. Dios servía el banquete universal. Cada ser tenía su alimento o su pasta. La paloma zurita encontraba cañamones, el pinzón mijo, el jilguero anagálida, el petirrojo gusanos, las abejas flores, la mosca infusorios, el chotacabras moscas. Comíase también de cuando en cuando los unos a los otros. Tal es el misterio del mal mezclado con el bien. Pero ni un solo animal tenía el estómago vacío. Los dos niños abandonados habían llegado junto al estanque, y como si les asustase toda aquella luz, procuraban esconderse, instinto del pobre y del débil ante la magnificencia aún impersonal.
Se pusieron detrás de la cabaña de los cisnes. Por intervalos, cuando corría viento, se oía confusamente gritos, un ruido de especie de estertor tumultuoso. Era el fuego de los fusiles y golpes sordos, que eran los cañonazos. Percibíase humo sobre los tejados, sobre el lado de los mercados. Sonaba a lo lejos una campana que parecía llamar. Los chicos no daban indicios de notar nada de esto. El más pequeño repetía en voz, de en vez en cuando a voz media. Tengo hambre. Casi a la par que los dos niños arrimábanse a otra pareja al estanque. Era un honrado vecino de 50 años que conducía la mano a otro honrado vecino de 6. Sin duda el padre en compañía del hijo. El honorado vecino de 6 años tenía un enorme bollo. En aquella época ciertas casas ribereñas en la calle Madame y en la del Infierno poseían la llave de Luxemburgo, que se disfrutaban los inquilinos cuando estaban cerradas las verjas, tolerancia que después se ha suprimido. Que el padre y que el hijo serían indudablemente de una de esas casas. Los dos pobrecillos vieron venir a aquel señor y se ocultaron algo más. Este era un ciudadano, tal vez el mismo que María un día, en medio de su amorosa fiebre, había oído junto al mismo estanque aconsejar a su hijo que evitase el exceso. Tenía el aire afable y altivo, y su boca no cerrándose jamás se sonreía siempre. Esa sonrisa mecánica que producida por demasiada mandíbula y poca miel muestra más bien que el alma muestra más bien que el alma los dientes. El niño con su bollo mordido, sin seguir comiéndolo, parecía disgustado. Llevaba el uniforme de Guardia Nacional, seguramente a causa del motín. Su padre iba vestido de paisano por prudencia. Detuvieronse el padre y el hijo junto al estanque donde se refugiaban los cisnes. Que el ciudadano parecía profesar una admiración especial a estos animales. Semejábanse a ellos en el modo de andar. A la sazón dos cines nadaban. Este es su principal talento, y estaban magníficos. Si los dos pobrecillos se hubieran puesto a escuchar y hubiesen tenido edad para comprender, habrían podido recoger las palabras de un hombre grave. El padre decía al hijo, el sabio se contenta con poco. Tomad ejemplo de mí. No me gusta el Fausto. Jamás se me ve con vestidos adornados de oro y piedras preciosas. Dejo ese falso brillo para las almas mal organizadas. En aquel instante los gritos profundos que procedían del lado de los mercados estallaron con un aumento de campanas y de algazara. ¿Qué es eso? Preguntó el niño. El padre respondió, son saturnales. De repente vio los dos chicos haraposos que seguían inmóviles detrás de la casita verde de los cisnes. Ese es el principio, dijo. Añadió tras un corto silencio. La anarquía entra en este jardín. Entre tanto el hijo volvió a morder el bollo, escupió el pedazo y se echó a llorar bruscamente. ¿Por qué lloras? Preguntó el padre. No tengo más hambre, respondió el niño. El padre tomó un aspecto serio. No es preciso tener hambre para comer un bollo. Me repugna el bollo, es duro. No lo quieres, ¿no? Lo padre le mostró los cisnes, arrójalos a esos palmípedos. El niño vaciló. Aunque no quiera un bollo, no es razón para darlo. Sea humano, es preciso tener lástima de los animales. Tomando el bollo de la mano de su hijo, lo tiró al estanque. El bollo cayó cerca de la orilla. Los cisnes estaban lejos, en medio del estanque, ocupados con alguna presa. Así no habían visto al ciudadano ni el bollo. El ciudadano, conociendo que este último corría peligro de perderse y pesaroso de naufragio inútil, se entregó a una agitación telegráfica que acabó por llamar la atención de los cisnes. Divisaron algo que sobrenadaba, viraron de bordo como barcos que son, se dirigieron hacia el bollo lentamente, y con esa augusta majestad que conviene a esos animales blancos. Los cisnes comprenden las señales, dijo el ciudadano muy satisfecho con la muestra de su ingenio. El juego de palabras es traducible. Dice, les signes comprennent les signes. Aquel momento en el tumulto lejano de la ciudad se aumentó repentinamente. Esa vez tenía algo de siniestro. Hay bocanadas de viento que hablan con más claridad que otras. La que soplaba a la sazón trajo hasta allí distintos redobles de tambor, gritos, descargas cerradas y la lúgubre respuesta de la campana y del cañón. Coincidió esto con una nube negra que ocultó el sol de improviso. Aún los cisnes no habían llegado al bollo. Volvámonos, dijo el padre. Atacan las tullerías. Tomó de nuevo la mano de su hijo. Después prosiguió. Las Tullerías a Luxemburgo no hay más distancia que la separa la dignidad del rey de la dignidad de par. No es grande. Los fusilazos van a llover.
Miró la nube y quizá también a descargar la lluvia. El cielo se mezcla en todo esto. La rama segunda está condenada. Volvamos a presa. Quisiera ver a los cisnes comerse el bollo, dijo el niño. El padre respondió, sería una imprudencia. Se llevó a su ciudadanito. El hijo, sintiendo dejar los cisnes, volvió la cabeza hacia el estanque, hasta que un grupo de árboles se lo ocultó. Entre tanto, al mismo tiempo que los cisnes, los chicos vagabundos se habían acercado al bollo. Flotaba en él sobre el agua. Mientras el más pequeño no apartaba los ojos del bollo, dirigía el mayor la vista al ciudadano. El padre y el hijo entraron en el laberinto de pasos que conduce a la escalera grande del grupo de árboles por el lado de la calle Madame. Cuando se perdieron de vista, el mayor se tendió prontamente boca abajo ante el borde redondeado del estanque y aferrándose a él con la mano izquierda inclinada sobre el agua, casi dispuesto a caer, extendió la mano derecha su varita hacia el bollo. Los cisnes, viendo el enemigo, se dieron prisa y al apresurarse produjeron un efecto de pecho útil al pescadorcito. El agua refluyó delante de ellos y de una de sus blandas ondulaciones concéntricas se empujó suavemente el bollo hacia la varita del niño. Ese que tocaba el bollo al mismo tiempo que llegaban los cisnes. El muchacho dio un golpe vivo. Los atrajo hacia sí, asustó a los cisnes. Lo cogió y se levantó. El bollo estaba mojado, pero los chicos tenían hambre y sed. El mayor lo dividió en dos partes, una grande y otra pequeña. Tomó la pequeña para sí y dio al grande a su hermanito y le dijo, échate eso al coleto. Mortus pater filium moriturum spectat. 17. Habíase lanzado Mario fuera de la barricada, seguido de Combefer, pero era tarde. Gavroche estaba ya muerto. Combefer se encargó del cesto con los cartuchos y Mario del chico. Ah, pensaba que lo del padre de Gavroche había hecho por su madre. Lo que Gavroche había hecho por su padre. El que lo hacía por el hijo, solo que Thénardier había traído a su padre aún vivo, y él traía al chico muerto. Cuando Mario entró en el reducto con Gavroche en los brazos, tenía como el pilluelo el rostro inundado de sangre. En el instante de bajarse para coger a Gavroche, una bala le había pasado rozando el cráneo, sin que él lo advirtiese. Ferraz se quitó la corbata y vendó la frente de Mario. Puso a Gavroche en la misma mesa que a Mabeuf. Sobre ambos cuerpos tendió el paño negro. Jugó bastante para el anciano y el niño. Combeferre distribuyó los cartuchos del cesto que había traído. Esto suministraba a cada hombre 15 tiros más. Juan Valjean seguía en el propio sitio sin moverse. Cuando Combeferre le presentó sus 15 cartuchos, sacudió la cabeza. Qué hombre tan raro, dijo en voz baja Combeferre en Holmes. Haya medio de no combatir en esta barricada. Lo que no le impide defenderla, contestó en Holmes. El heroísmo tiene sus originales, repuso Combeferre. Y Courfeyrac que había oído añadió. Es un género distinto del tío Mabeuf. Es curioso notar que el fuego que se hacía contra la barricada apenas turbaba los ánimos en el interior, o que no han formado nunca parte del remolino que constituye esta clase de guerra. No puede imaginar los singulares momentos de tranquilidad que mezclan ahora terribles convulsiones. Se va y viene, se habla, se dicen chistes, se pasa el tiempo. Una persona a quien conocemos oyó decir a un combatiente en medio de la entrada. Estamos aquí como en una comida de amigos. El reducto de la calle de Chanvrerie, lo repetimos, parecía muy tranquilo en el interior. Todas las peripecias y todas las frases habían sido o iban a ser escoltadas. La posición de crítica que era había se convertido en amenazadora e iba probablemente a volverse desesperada. A medida que la situación se oscurecía, la luz heroica tenía púrpura más y más la barricada. Un Holras grave la dominaba en la actitud de un joven espartano, consagrando su espada desnuda al sombrío genio Epidotas. Combeferre en el mandil atada a la cintura curaba a los heridos. Bossuet y Feli hacían cartuchos con la pólvora del frasco y Gavroche encontró en el bolsillo del cabo. Y Bossuet decía a Feli, vamos pronto a tomar el pasaporte para otro planeta. Courfeyrac, sentando los adoquines que le había reservado junto en Holras, disponía y arreglaba toda una escena. Su bastón de estoque, su fusil, dos pistolas de arzón y los puños. Todo con el cuidado de una joven que pone en orden sus avíos de tocador. Juan Valjean, mudo, miraba la pared que tenía enfrente. Un obrero se sujetaba la cabeza con una cuerda a un gran sombrero de paja de la tía Hucheloup. Por medio de los rayos del sol, decía. Las jóvenes de la tía Cogut de A.E. departían alegremente unos con otros, como si estuviesen de prisa de hablar patuá por última vez.
Jolie, que había descolgado el espejo de la viuda Ushalup, examinaba en él su lengua. Algunos combatientes, habiendo descubierto mendrugos de pan casi mohosos en una gaveta, se lo comían con ansia. Mario se sentía inquieto, pensando en que su padre iba a decirle.